Para instalar la base central de este LG OLED C2 de 55 pulgadas, simplemente deben introducir esta parte en el pedestal, casi haciendo fuerza hasta que puedan escuchar un leve clic. Lo importante que deben cerciorarse después de esto es que estos agujeros que les voy a mostrar coincidan. Aquí pueden notar que por supuesto caben los tornillos, pero primero deben colocar los tornillos de la parte de abajo aquí en estos agujeros, como les muestro de esta manera. Lo que deben simplemente tener presente es que al colocar los tornillos, estos entran de una forma muy forzada. Pareciera como si no fuera un espacio para tornillos, pero sí que lo es. Simplemente que, repito, entrarían de una forma un poco forzada y hay que darle muchas vueltas y hacerle mucha presión con el atornillador. No estoy seguro si aplique para todos los LG OLED C2 de todos los países, pero hasta donde he podido ver sí aplica lo mismo, que los tornillos entran levemente forzados, pero entran, simplemente que hay que hacerles un poco más de presión de lo normal. Como les muestro en este momento, simplemente cerciórense de que queden muy bien atornillados. Y luego proceden a colocar estos otros dos tornillos, como les muestro de esta manera. También entran un poco forzados y hay que hacerles muchas vueltas. Simplemente cerciórense de que queden muy bien apretados, porque obviamente esta es la parte que va a soportar todo el peso del televisor. Aunque el peso del televisor como tal es mucho más liviano en comparación al modelo C1 del año pasado, lo cual me parece genial. Ya entonces, como ven, así quedaría ajustado el pedestal de este LG OLED C2. Simplemente cerciórense que los tornillos queden muy bien apretados, como les muestro de esta manera. Ya luego proceden a hacer coincidir estos pinchitos con estos agujeros ubicados en la parte posterior del televisor, y luego simplemente proceden a colocar el resto de tornillos. La recomendación es colocar los tornillos en cruz o en X para que quede muy bien ajustado. Ustedes deciden cuál de ellos empezar a colocar y luego entonces colocan el tornillo que quede en diagonal y luego entonces el otro diagonal, y así hasta que queden todos muy bien ajustados. Por último, simplemente deben colocar la tapa para que se vea de una forma más estética el televisor, pero primero deben tener presente que tienen la opción de colocar estos dispositivos en la parte posterior del televisor, como les muestro en este momento. Si quieren un mejor manejo de los cables, irían aquí en estos agujeros. Yo simplemente no los coloco porque no los necesito, pero les muestro entonces en caso de que ustedes quisieran hacerlo, para que haya una mejor organización de los cables. Entonces lo colocarían de esta manera, junto también con este gancho que iría ubicado aquí en esta parte posterior del pedestal del televisor. Y por último proceden a colocar esta tapa para obviamente darle un mejor aspecto estético, y también por supuesto para que ayude a recoger mejor los cables, el cable de poder del televisor y los cables de las entradas en caso de que así lo requieran. Y listo. En la descripción del video les dejo el link para que puedan observar el unboxing y la review completa de este Smart TV LG OLED C2. Simplemente quise hacer este video aparte porque algunas personas se preguntaban cómo instalar este pedestal, precisamente porque los tornillos a veces pareciera que no entraran en esos agujeros. Entonces sí, simplemente entran de una forma forzada. Entonces no se preocupen a la hora de instalar el pedestal de ese televisor. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima, y por favor, si el video les gusta, denle click al botón like y suscríbanse a mi canal si aún no lo hacen. De esta forma me apoyarían y nos vemos en la próxima.